Hola. Amén, hermanos. Buenas noches. Unos mojaditos, pero aquí. Señor, gracias, Dios. Gracias por permitirnos haber llegado, Dios, a este lugar. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque solo tú eres nuestra esperanza. Señor, para que esa esperanza se haga realidad, mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Gracias, Dios. Sé que la batalla es dura, sé que es difícil, pero no imposible de vencer, Señor. Tú nos has dicho que resistamos y el diablo huirá, Señor. Y nos sometemos a ti, papito, en el nombre de Jesús. Y ponemos nuestras vidas delante de ti para que tú te glorifiques, por favor, Señor. En tus manos encomendamos todo, en tus manos estamos, Señor. Gracias, Padre. Hoy inclusive la lección y todo está delante de ti, papi. Gracias por todo, Señor. Te agradezco, te bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. En la anterior lección hemos estado en los aspectos de la ignorancia. Bueno, no todos los expositores están, así es que lo vamos a pasar hoy eso hasta que lleguen. Es que llegan. Nos faltaría bautizo, la ley y justicia divina, Israel como ejemplo y ministerio de Israel, ¿ya? Pero hoy iremos a los asuntos de la ignorancia. Habíamos dicho, ¿verdad?, que la ignorancia es uno de los peores enemigos que se han levantado hoy. Si la ignorancia va creciendo, nos va a llevar a lo que es la operación error, ya que vamos a entrar en tema, lo había predicado también. Y nuestra cita bíblica está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, que dice la palabra: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean la mentira. Creo, al leer y al estudiar la palabra, creo de verdad que es el tiempo más difícil que estamos viviendo. El tiempo más complicado que estamos viviendo, aunque no pareciera haber, porque hay como una mentira que todo está normal, que todo no hay ningún problema. Pero antes de que el anticristo pueda ser su aparición, antes que el advenimiento, y alguna vez dije, el advenimiento es parusía, y parusía quiere decir la presencia de Jesús en su venida. Entonces, como Él es imitador, también hace su parusía, su aparición. Pero detrás de esto, dice que cuando Jesús resucitó, el poder del Espíritu Santo lo resucitó. Aquí detrás de Él está la operación de Satanás. Cuando hablamos de operación es energía o quiere decir poder, actividad, potencia. Pero lo que Él hace, o sea, la aparición de este ser, aunque como les dije, ¿verdad?, no es todavía, o sea, no se ha concretado totalmente esto en su totalidad. Porque la Biblia en Tesalonicenses más arribita dice solamente que hay algo que lo detiene. Y una vez que ese algo se ha sacado, pues va a entrar con todas sus fuerzas. Pero eso no quiere decir que atisbos, o sea, ¿qué quiere decir? Situaciones de Él ya están presentes. Entonces la Biblia me dice, ¿no? Vendrá con gran potencia, con gran poder, con señales y milagros mentirosos. Entonces la pregunta uno que se hace hasta acá es, ¿no?, ¿hasta qué punto los milagros pueden ser de Dios? Y los milagros van a proliferar, ¿ya? Las señales semellón significa algo sobrenatural, y milagro, no recuerdo bien la palabra, pero que significa maravilloso. De tal manera que la gente va a quedar totalmente absorta, totalmente sorprendida y vulnerable a creer en Él. Pero la Biblia dice que son mentirosos. Ahora, no porque la señal y el milagro sea mentiroso, sino porque viene del padre de la mentira. Entonces la situación se pone complicada y viene con todo engaño. Vamos a ver un poquito cómo se llega a la operación esta que les he dicho, cómo se llega a destruir totalmente, a llegar a la operación error o a la operación que estamos hablando acá
que la Tesalonicenses nos dice. Pero dice que viene con toda clase de artificios, pero que llevan a la maldad. Ahora, si bien esto es para la gente que se pierde, no olvidemos que Tesalonicenses dice, ¿no?, que antes de que este hombre se manifieste, vendrá una apostasía. Y una apostasía generalizada, que quiere decir que en todo el mundo va a cundir, pero no tanto como la operación error. Entonces, cuando estoy hablando de esto, estoy diciendo de lo que viene. Entonces sigue diciendo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, estamos hablando de dos cosas. Uno, que la operación error va a ser totalmente abierta a gente que no conoce a Dios, que no ha recibido a Jesucristo. Pero como Tesalonicenses también me dice que antes que venga el inicuo, ya habrá apostasía generalizada, quiere decir negar la fe. O sea, estoy hablando de una actividad satánica preliminar y a una actividad total del enemigo para hacer caer en esta operación de error. Por tanto, pues, les envía Dios una operación de error para que crean a la mentira. Ahora, en todo esto es Dios el que va a mandar esta operación. Dios lo va a permitir. Es que ha llegado al colmo de las situaciones que Dios dice, está bien, si quiere que sea así, así va a ser. O sea, es como si dejara toda cobertura el Señor y dejara que la mente del hombre hiciera las mil barbaridades. Y es por eso que decía, no es que la gente va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? Entonces el asunto hoy que nosotros vemos es que uno tiene que empaparse de las Escrituras. ¿Ya? Entonces el poder que despliega es de orden satánico. La frase operación de error en otras versiones significa obra, actividad, energía, poder de Satanás. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Está él, Satanás. Ahora bien, escuché esto entre mis estudiantes también decir, y me dicen, no, pastor, el pastor nos ha enseñado que si algunos nos quedamos fuera del rapto, tenemos una segunda oportunidad en la gran tribulación. ¿Qué dicen ustedes? Sí, yo no quisiera esa oportunidad jamás. Es terrible porque nunca va a haber un día igual, ni se ha visto en la humanidad. Entonces uno ve y dice, no, ¿por qué proyectarme más allá si hoy Dios me está dando la oportunidad de servirlo? Y está abriendo todos los brazos, está abriendo todo para que nosotros volvamos al Señor, como hemos visto de la oveja descarriada. Entonces, esta palabra con toda clase de engaño es apaté. Esa palabra significa errores con sutileza. O sea, va a ingresar de tal manera que ese error va a lograr sacarlos de la verdad de Dios, aunque nunca conocieron la verdad, pero los va a apartar totalmente, ¿ya? Palabras, acciones, ¿ya? Que no van a, en realidad no van a tener ningún respeto a Dios, pero va a ser tan solapado, tan disimulado, que los va a engañar a la gente que no ha recibido el amor a la verdad. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Los milagros y las señales no son garantía. Ya no son garantía. Y Dios está diciendo, ¿no?, que la garantía es conocer la palabra de Dios. Alguna vez dije, ¿no?, y estas señales seguirán a los que creen. Primero es creer y las señales no siguen. Yo no sigo las señales y después creo. Entonces el creer es fundamentar mi vida en el Señor. Entonces, como les decía, ¿no?, yo cuando leía esto decía, este tiempo entonces va a ser muy difícil para los hijos de Dios. Porque la base de la iglesia, de lo que es ahora, son los milagros. Son las señales y es lo que la gente quiere. Pero si estas tienen un origen que no es de Dios, ¿qué haríamos? Y dice que se van a multiplicar en gran manera. Entonces, primero, este engaño prácticamente, la operación error, es algo que va a hacer aquella gente que no ha aceptado al Señor. Ahora, esto que estamos hablando sucede inmediatamente del rapto, cuando hablamos de 2 Tesalonicenses, un poquito para darle ese contexto anterior. La iglesia es llevada, ¿ya?, y el anticristo surge. Y cuando el anticristo surge pues con ese poder, con esa fuerza de Satanás. Un poder terrible que el enemigo le da la fuerza, el poder y todo lo que él necesita. Su actividad, señales y milagros. Tanto que lo van a herir en la cabeza y el anticristo, dice la Biblia, va a resucitar.
y toda la gente va a gritar en pos de Satanás, en pos de la bestia. Entonces va a ser una situación muy difícil. Entonces por eso decía, es tan peligroso este tiempo que una de las cosas que Dios me está enseñando o me está pidiendo que es discernir. Discernir si es cierto o no es cierto. Hoy se ha multiplicado la situación de iglesias, pero se han dado cuenta, hay pseudo, quiere decir falsas, pseudo iglesias, pseudo pastores, pero que no los puedo identificar. La base de ellas prácticamente son poder y milagros. Ahora no estoy desdeñando de ninguna manera, porque en la iglesia de Dios también tiene estas señales y milagros. Pero lo que yo estoy diciendo que esto viene del enemigo y son milagros y señales mentirosas. Pero si bien esta operación error, o sea, esta actividad que Dios suelta, porque no es el diablo, es Dios quien dice, está bien. Si bien no quieren recibirme, pues desatamos esta operación error. Entonces surge esta operación, y esta operación error es como ¿cómo podemos decir? Como algo que entra en el mundo y la gente va a creer todo lo que diga el anticristo. Absolutamente todo, porque es como Dios hubiera dicho, ya está bien. Y van a creer las mentiras que Él diga, en especial en este tiempo que el anticristo va a tener que surgir como autoridad en el mundo. Y creo que el escenario yo ya lo veo en Bolivia, ¿no? Cuando la gente ya no piensa, ya no razona, sino cree, y cree en cualquier cosa. Imagínense cuando el anticristo venga. Pero también será la operación error para quienes ignoran la verdad. Entonces esta operación se desprende en dos brazos, por decir, uno para que la gente que no ha recibido el amor de la verdad y otro para la gente que ha recibido a Jesús, pero está ¿en qué? En ignorancia. Entonces la ignorancia para este último tiempo es fatal. ¿Qué dice Mateo 24:24? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Es lo mismo. Grandes, megas quiere decir, megas, ¿ya? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces se acuerda que la fase es llamados, escogidos y fieles. Llamados atrio, escogidos lugar santo y fieles lugar santísimo. Es progresión. Ahora dice la Biblia que cuando el Señor llegue va a llegar con estos, pero que han llegado hasta el final, o sea, hasta ser fieles. Pero resulta que esta operación error, esta actividad del enemigo, pero que es permitido por Dios, hace que aún los elegidos, los eclectos, sean engañados. La anterior vez cuando compartió esto Leo, le escuché esto, dijo, más bien, no, si fuera posible. O sea, no siempre va a ser posible, pero cuando vi al griego me decía otra cosa. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera. Entonces yo pregunto, ¿cuántas maneras de engaño habrá? ¿Cuántas maneras de engaño habrá? Y sigue diciendo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces vuelvo a reiterar, el preludio del arrebatamiento, o sea, la antesala del arrebatamiento, ¿qué es? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? De que muchos hijos de Dios, porque el apóstata es aquel que ha conocido al Señor, aquel que ha recibido en su corazón, porque no podría negar la fe si nunca ha tenido la fe. Entonces es aquel que ha recibido a Jesús. Entonces cuando apostata, él niega la fe, se desvincula, es como un divorcio que hace con Dios, pero más allá del divorcio lo niega al Señor Jesucristo. Entonces antes de que venga el Señor se va a manifestar la apostasía. ¿Pero por medio de qué? De un engaño. Ahora yo me pregunto hasta ese punto, ¿cuál será el engaño sobre la iglesia de Dios? Que de tal manera puedas dejar o podamos dejar la congregación. Entonces hay algo que se está avecinando o, como dice en el griego, ya está, y que está entrando tan terriblemente que su objetivo es engañar para que haya apostasía. La iglesia se va
Y la operación error entra con toda su fuerza. De tal manera, hermanos, que todo lo que el anticristo diga va a ser creíble, maravilloso y magnífico. Quienes rechacen esa fe verdadera en Jesús van a ser perseguidos totalmente. Ahora, cuando hablamos de eso, yo decía, no, la palabra engañar es planao, de la anterior cita que estoy hablando, de Mateo. Ya, entonces, ¿qué significa? Hacer que divaguen de la verdad o virtud. O sea, hablo de esta anterior cita. Dice, perdón, de la anterior cita estoy diciendo, perdón. Porque se levantarán y engañarán. Y esa palabra es planao, lo que le estoy diciendo, que significa que uno divague, que se equivoque, error otra vez, ¿no? De la verdad de Dios o de alguna virtud. Algo sucede. Es tan fuerte lo que entra que es necesario, hermanos, agarrarnos de la verdad. Cuando estudié esto, dije, Señor, vivimos los tiempos más difíciles, más complicados, porque el Señor me está diciendo, agárrate de la verdad, porque aún los escogidos van a ser engañados, ¿ya? Y va a venir una apostasía generalizada, o sea, total, y va a engañar, ¿ya? Va a hacer que divaguen, o sea, que logren errar, que se desvíen de la verdad, que se extravíen, los va a seducir, pero no estoy hablando a gente del mundo, sino a quienes tienen a Cristo en su corazón. Ahora uno se pregunta, ¿qué forma es este engaño? ¿Qué manera habrá de engañar a los hijos de Dios? ¿Cómo podría engañarme a mí? O sea, ¿cómo podría engañarte a ti? Debe haber algo muy manejado. Y la palabra posible es dunatos, que viene de dunamis. Entonces cuando yo lo escuché decía, así es posible, que no sea posible. Y está bien la palabra, pero quiere decir capaz de hacer, que tiene el poder y la capacidad de hacer posible que los elegidos caigan. Entonces, si eso está viniendo, y ya estamos nosotros tal vez viviendo prácticamente esos tiempos, imagínense lo que vendrá después. Y ese engaño es tan poderoso que es capaz de hacer caer a los selectos y a los favoritos. Entonces vivimos prácticamente en el momento final de establecernos como hijos de Dios o caer de verdad en este momento tan terrible. Y es tan grave, hermanos, que a muchos no le parece normal. O sea, ¿cómo le digo? Que le parece que no hay nada, o sea, no, pero todo está tranquilo. Yo estoy bien, no pasa nada con mi vida, yo estoy tranquilo. Es que he entrado esa operación error. Y la Biblia dice, si no quieres, entonces te entrego pues a esto. Entonces va a parecer como algo normal, como algo que no tiene ningún peligro para nosotros. Entonces, con más razón necesito que agarrarme del Señor Jesús. Entonces aquel inicuo quiere decir el ilegal, el anumus, el que está en contra de la ley, cuya parucía, o sea, cuyo advenimiento, su aparición va a ser con poder de Satanás. Y la forma que él va a trabajar es con milagros, ¿ah?, poder y señales, pero que son mentirosos. Ahora, no quiero decir que son engaños falsos, no, van a ser verdaderos, pero detrás, ¿quién va a estar? El enemigo. El enemigo. Entonces, si yo sigo una iglesia así, y no digo que está mal, vuelvo a reiterar, tendría que tener el discernimiento. ¿Los milagros de quién vienen? ¿De Dios o de Satanás? Estamos viendo esas puertas que está abriendo a los finales tiempos. Entonces el enemigo está trabajando. Esta palabra energía es planes, significa potencia, poder de error. ¿Ya? Poder de error. Entonces cuando digo, por tanto pues les envío operación, es energía, plané. Una fuerza tal que es como me arrastrara a este error y me hace dejar el camino recto. Pero la situación me hace divagar, me hace dudar de la palabra del Señor. Y yo siento que es así, porque mucha gente que tiene años en la iglesia, de pronto con un problema bien grave, están diciendo, ¿por qué Dios hace esto? O estoy sirviendo en vano al Señor. Hay algo que está queriendo hacer divagar y que llegue a uno a la apostasía. Entonces, hoy, más que nunca, cuando yo estudié, estuve un poco asustado en el sentido bueno, de decir, de verdad, son tiempos bien difíciles.
muy, muy complicados. Así que Satanás mismo, y eso estamos viendo que no se ha desatado plenamente el poder del anticristo, pero que estoy viendo cómo ha confrontado, cómo está dando duro. Entonces la Biblia me está diciendo, no, tienes que agarrarte del Señor Jesús, de las verdades. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? La Biblia dice, no, por tanto Dios les enviará. Y ahí es donde dice, pero esto es injusto. ¿Cómo Dios puede enviar algo? Si lo que Dios quiere es que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Pero estamos hablando de gente que totalmente se ha alejado de Dios, totalmente ha dejado el amor de Dios. Entonces Dios les ha entregado, o sea, está bien que esta operación entre. Entonces ya no hubo, diremos, un obstáculo para creer la mentira de Satanás. Estaba la iglesia, hermano, estoy hablando cuando la iglesia se ha ido. Entonces enseguida vamos a ver esto. Cuando la iglesia está, Él se opone, nosotros nos oponemos. La iglesia, aún como las vírgenes, está cabeceando en la oración, se opone. Aún con nuestras pocas fuerzas, con aceite, nos oponemos. No permito que muchas cosas entren a mi casa o en la iglesia. Es una batalla la que estamos haciendo. Pero imagínense cuando la iglesia se vaya. ¿Quién se va a oponer? Entonces esta operación va a entrar con tanto poder que todo el mundo se va a ir en pos del anticristo, aún sabiendo que tiene el peor perfil, por decir, no va a existir. Y lo van a adorar, lo van a endiosar. Y más cuando resucite, porque la Biblia dice que lo van a herir de muerte. Y al tercer día dice, Él resucitará. Y la gente quedará más maravillada. Y esa mentira que va a entrar, hermanos, va a ser tan poderosa que es por la cual va a haber cualquier cantidad de persecuciones a aquellos que se han quedado. Y como dije hace rato, mucha gente que teniendo la verdad fue ignorante de la palabra, también le puede llegar. Entonces es un momento muy difícil. Ahora, no amaron la verdad y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Entonces, al no amar la verdad, ¿a quién no amaron? A Jesús. Y esta es la condenación que vino al mundo, dice, de no haber creído en Jesús, que es el Hijo de Dios. Al estudiar, pues yo decía, no, ¿qué tiempo es el que estamos viviendo? ¿Qué tiempo es el que estamos viendo toda esta situación? Romanos 1:28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. O sea, ¿cuál fue el inicio? Y esto estoy hablando ya no en la época de la tribulación, o sea, cuando el anticristo se. Estoy hablando un poco antecediendo, inclusive más antes con nosotros, pero que contextualmente estamos viviendo ese tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Además, como no estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Ahora pregunto, ¿esto solamente puede ser en no cristianos? Por favor, ¿puede ser no cristianos solamente? Claro. Entonces va a haber mucha gente de la iglesia que va a decir, no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, suficiente como estoy salvo. No van a tomar. No van a querer saber de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces no va a haber ese amor a la verdad. Y el amor a la verdad es ese deseo, pues, hermanos, de venir y de saber la palabra, de quemarme por ella, de que esta palabra me ilustre, me cambie, me transforme, o esa palabra me dé conocimiento en cómo debo actuar, o tal vez ni siquiera cómo actuar, sino cómo resistir. Pero esta gente no. Entonces Dios, ¿qué hace? A su vez los entregó a la depravación. ¿De quién estoy hablando? Romanos. Tanto que los hombres cambiaron el uso natural de la mujer por otro varón. Y las mujeres hicieron lo mismo. Y adoraron a las bestias. O sea, Dios les está bien. Si ustedes en su conciencia, en su mente, no quieren tomarme en cuenta, pues yo los entrego a la totalidad de la maldad. Pero no porque Dios los esté condenando, sino porque uno ha elegido.
Y Dios le dice, está bien. Es como el hijo pródigo, ¿no? Dios jamás, el padre, jamás quiso que su hijo se fuera. Yo por ningún modo ni razón quisiera pues que mis hijos se fueran detrás de la maldad. No lo quisieran, ni pensara. Mi deseo es luchar, mi deseo es pelear para que él esté y cambiar su vida. Pero dijimos, el hijo pródigo ya tenía algo en su idea. Y perdón, sé que reitero muchas veces, pero que se nos quede. El hijo pródigo fue pródigo antes. Alguien le metió la idea. Alguien le habló de una provincia lejana. Alguien le habló que vivir fuera del Padre es una felicidad, es vivir libre. Y él decidió ir. Pero yo pregunto, ¿el Padre lo detuvo en un momento? No. Aunque creo que al principio le ha debido decir. Pero después dijo, está bien. Tú vas a aprender. Aunque el padre jamás dejó de orar, jamás dejó de pedir, esto es con los hijos, el hijo fue entregado por una depravación total. Aunque no me dice la Biblia explícitamente que él hizo eso, pero su hijo mayor dice, no, claro, pues mi hermano se ha metido con rameras, etcétera, etcétera, se ha depravado. Y en esa situación él ha sido entregado a un cúmulo de maldades. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué cosas habrá hecho? Tal, dice Romanos, que se encendieron en lascivia varones con varones, mujeres con mujeres, y etcétera, etcétera. Entonces la mente depravada viene por causa de la ignorancia, del conocimiento de Dios. Y si estamos, ese es un tiempo que la Biblia me habla, no después del arrebatamiento de la iglesia, sino actual a lo que estamos viviendo hoy. La gente ya no razona, ya no piensa. Y está entregada esa depravación de su mente, gente que está muy mal. Pero hoy, hermanos, hoy la iglesia está resistiendo eso. Nosotros estamos parando eso. Pero imagínense cuando la iglesia se vaya. ¿Qué va a suceder? Entonces, si bien es una segunda oportunidad allá, pero no puedo ni concebir en mi cabeza querer la segunda oportunidad. No puedo ni concebir, decir, ¿no?, que hay una segunda oportunidad para mí. No, esta es mi oportunidad. Y como sea, bueno, estoy hablando tal vez de una manera incorrecta, pero de cualquier modo yo quiero irme con el Señor. Aunque sea el último que voy a ir, pero quiero ser tomado en cuenta porque lo que viene es grave. Éxodo 9:12, que dice: pero el Señor endureció el corazón de Faraón. Pero el Faraón ya endureció como 7 veces su corazón. Ya estaba endurecido. Entonces su corazón estaba mal de Faraón. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo que hizo fue acelerar los procesos para que el pueblo de Dios haga. O sea, no hubo que Dios le volvió más duro, sino dijo, está bien. Si sigues así, continúa. Ya no va a haber más, tal vez, ese llamado. Porque cada vez que endurecía, había pues la misericordia de Dios de hablar de Moisés, decir, mira, y cada vez veía un prodigio, tenía la oportunidad de repetirse. No lo quiso, entonces Dios dijo, está bien, prosigue. Y él tuvo que perder su familia, su nación, muchas cosas. Y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. La ignorancia hasta este punto es fatal. Y de verdad, hasta hoy llego y digo, ¿no? Creo que era mejor no saber, por decir. Pero era necesario saber. Y muchos de nosotros a veces tenemos el corazón endurecido. Y decimos, no, hasta aquí no quiero servir, estoy bien como estoy. Y Dios te puede entregar y decir, está bien, seguí. Pero gracias a Dios, todavía la iglesia continúa. La iglesia está aquí. Mientras la iglesia está aquí, siempre hay alguien que ora por nosotros. Aún en otro lugar del mundo hay alguien que ora por nosotros cuando tomamos una mala decisión, una mala actitud. Pero depende de uno si continúa con ese corazón. Hablaríamos de muchas otras cosas, pero es así. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y esa es nuestra batalla diaria, hermano. Hoy, de alguna manera, los pastores que predican aquí siembran buena semilla. Y de aquí sales convencido, convertido, transformado por la palabra del Señor. Pero mientras duermes, en un momento de no vigilar, viene el enemigo y siembra. Y todo lo que habíamos logrado, todo lo que habíamos creído, en un momento a veces se pierde. Es una lucha que vamos a vivir hasta el final. Es una batalla que la vamos a seguir viviendo entre lo que el enemigo quiere hacer con nosotros y lo que Dios hace. ¿Qué dice? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Cuándo? Cuando salió la hierba y dio fruto. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo hasta ahí? Has dado fruto. La Biblia dice: el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz. Has dado fruto. Has mostrado tu integridad en la iglesia, has mostrado muchas cosas. Has crecido, has madurado y has dado fruto. Pero junto con eso, ¿qué ha pasado? Salió también la cizaña. Y si el trigo dio fruto, la cizaña también dio fruto. Entonces, ¿cómo sería el fruto de la cizaña? Era venenoso. Pero le estoy diciendo que juntos, o sea, lo que estoy hablando es que cuando alguien le dice: a ver, leeremos todo para hacer. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, para recoger el trigo en mí. Un enemigo ha hecho esto. Y en toda nuestra vida, hermanos, el enemigo va a seguir sembrando cizaña. Y la cizaña es una palabra venenosa. Ya crecen juntos. Le come los nutrientes al trigo. Le quita energía. Le impide madurar de manera correcta al trigo. Porque es cizaña. Y la cizaña puede venir por cualquier lado, porque están juntas. Y dice que una manera de vengarse, una manera de tomar represalias para el campo ajeno era sembrarle cizaña en la noche. Y no se podía arrancar el trigo, porque no se podía arrancar la cizaña, porque si arrancabas la cizaña, arrancabas el trigo. ¿Cuándo sucedió? Lucas, si no recuerdo mal, dice, ¿no? Cuando estuvo durmiendo. Entonces, ¿quieres que arranquemos? No, o sea, esa va a ser nuestra lucha, hermanos, nuestra pelea entre trigo y cizaña. Y lamentablemente cuando yo me descuido, la cizaña viene a mi vida. Entonces un día eso va a ser erradicado para siempre. Pero mientras tanto yo voy a luchar contra esto. O sea, mi pelea va a ser diaria contra esto. Una manera de vencer la cizaña, ¿cuál es? Vencer la ignorancia. Porque cuanto la palabra es más fuerte, ¿ya?, va a hacer caer la cizaña. Esta operación error afectará tanto a salvos como a perdidos. Entonces paramos, la cizaña va a entrar. Ahora dice: todo tipo de engaño, toda clase. No me imagino, no he encontrado más detalles en la Biblia de qué tipo de errores pues meterá a la iglesia y a mi vida y a su vida el enemigo, que esa cizaña impida que yo crezca en el Señor. Pero más que todo, apostate. O sea, ¿cuál será? Entonces yo tengo que estar atento, estar muy atento y tener que depender de Dios totalmente en mi vida. Entonces, por eso dice 2 Tesalonicenses 2:7, mire, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora no se ha manifestado. Está en acción, pero no se ha manifestado. ¿Cómo es eso? Manifestar es apocalipto, no se ha revelado. Pero ya está su poder. ¿Cuándo está trabajando? Ahora está trabajando. Pero está trabajando en su ausencia. Pero ese espíritu que él tiene ya está. Miren lo que sigue diciendo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la antiley, de oponerse a Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ya está,
pero no puede ejercer todo su poder. Porque hay algo que a la presente lo detiene. ¿Y qué lo detiene? Él. ¿Qué lo detiene? Tu oración. ¿Se imagina esta operación en su hijo? ¿Se imagina esta operación en su esposa? Y si no oráramos, hermanos, la iglesia está en ese poder hoy de detener, de parar, de decir alto. Yo me imagino la rabia y toda esa furia de Satanás de poder atacar totalmente a esa, pero solamente que hay algo que lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en. Ahora esa palabra él, el artículo me da varias variaciones, pero casi todos están diciendo que es la iglesia como es. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces, ¿qué dice? Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero antes de eso, él va a reinar pues los 7 años aquí en la tierra. 2 años y medio de tribulación y 3 de gran tribulación. Y va a ejercer un control total y va a matar cualquier cantidad de cristianos. Y hasta tal vez gente que no sea cristiana, pero que busca el Señor. Entonces, esta mentira, si en verdad está todavía, ya está en acción, ya está trabajando, no ha llegado todavía a la operación error, que va a ser más grave, va a ser más fuerte. Pero estamos viendo que ya ha entrado y está desviando a los hijos de Dios, está desviando a la iglesia en pos de la apostasía. Pero gracias a Dios, aún la iglesia está presente. Por favor, digan amén. La iglesia está presente. Los papás todavía seguimos orando por los hijos. Y los hijos siguen orando por los padres. Y la iglesia, hermano, está orando. Pero ¿qué pasa si tú como faraón te endureces? Te vas a quedar. ¿Y quién va a orar por ti? ¿Quién va a clamar por ti? Entonces, si bien parece que esta es una victoria del enemigo, no la es. Y si bien la cizaña está bien metida, va a llegar el momento que esto se va a separar. Pero por ahora Dios me está diciendo, resiste. Resiste. Y como iglesia, hoy me toca ¿qué? Seguir orando. Seguir. O sea, no hay otra arma, hermanos. Tengo que orar. Tengo que pedir a Dios que Él pues los salve a aquellos que han estado en este error. Y de tal manera que el error que haya cometido les parezca normal. Tenemos que orar para que como el hijo pródigo diga, ¿qué estoy haciendo aquí? Tiene que suceder. Yo ya soy viejo en las lides cristianas. Soy pastor casi 37 años. Yo hago suma del pastorado. Pero aún hasta ahora, hermanos, me acuerdo de las cosas que hice. Y a veces no sé, viene y digo, ¿por qué he hecho esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he podido ser así? Y es que ya ha pasado, pero tal vez viendo alguna situación, recordando, yo dije, ¿por qué? Pero doy gracias a Dios que aún yo haya hecho algo que ha avergonzado a mi Dios. Hubo alguien que estuvo orando por mí. Pero hay del que se quede. Hay del que se quede en ese tiempo. ¿Quién orará por ti? ¿Quién? Cuando estaba en VIH siempre iba por una familia y siempre golpeaba. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Todos los días insistía. Y un día me dijo, pastor, no me moleste, nunca voy a ir. Está bien. Solamente insistí. Tal vez va a llegar un momento en que pare las cosas por alguna situación, no por mí. Tal vez pare alguna situación por lo que Dios va a hacer. Pero hoy, hermanos, valoremos mucho a quienes oran por nosotros. Valoremos con todas nuestras fuerzas para agradecer a Dios por la gente que ora por nosotros. Porque se imagina dónde estaríamos ahora. Pero no abuse. Que si sigues en ese camino, Dios te puede entregar a lo que tú quieres. Y
y eso va a ser más grave. Mateo 13:13 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La espiga que usted ve enderezada es cizaña, y la espiga que ve usted inclinada es trigo. La característica natural de ellos es que el trigo siempre se va a inclinar y se va a humillar ante Dios. En cambio, la cizaña no. Y esto casi sucede al final, dice, para reconocer. Lo más grave de todo esto es, yo les decía, ¿no? La cizaña se come los nutrientes. La cizaña no deja desarrollar y madurar, pero el trigo crece. El trigo crece y a su debido tiempo se toma el control de todas las cosas. Ahora, algo que me alienta a mí es que la cizaña y el trigo están creciendo juntos y ambos maduraron. Es decir, que la palabra de Dios y la maldad crecieron juntas, ambas maduraron. Entonces, ¿qué digo? No estamos en desventaja. No es que el enemigo ha crecido y la cizaña ya ha tomado, no estamos en desventaja. También el trigo ha crecido ya, madurado. A pesar de que este es un tiempo difícil, que parece que el enemigo ha ganado, no. El trigo también ha madurado. Y estamos en la brecha, en los albores, tal vez, ¿qué tiempo más dirá el Señor? De que la iglesia se vaya. Entonces, esto alienta, ¿ya? Yo pongo, ¿no? El mundo está empeorando, ¿cierto? La maldad está creciendo. También está mejorando. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que todavía está, y hay una iglesia que como trigo está madura y está predicando el evangelio de Dios. Entonces la palabra de Dios también se está difundiendo como nunca antes en la historia. Entonces esta batalla que estamos hablando, hermanos, es entre el trigo y la cizaña, aún en nosotros. Pero en nosotros la que debe madurar en mayor proporción y hacer que la cizaña deje de actuar, debe ser la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es fundamental en mi vida y hace lo que dice, prospera, cambia, transforma, entonces me va a salvar de lo que viene. Pero si hay ignorancia, ¿cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Es un fuerte dilema. Entonces es imperioso, yo pongo, en estos tiempos finales, erradicar tanto en la iglesia como en el mundo, ¿qué cosa? La ignorancia. La ignorancia. Ahora, para el mundo es locura, pues, de nosotros. Nuestra sabiduría es locura, no creen. Y para nosotros lo que ellos creen también es locura, porque no saben lo que nosotros sabemos. Pero en estos tiempos finales, hermano, Dios tiene que hacer eso. Y hacer que la ignorancia se erradique. Aunque estoy hablando de algo que tal vez no ocurra en su total porcentaje, porque siempre existen personas que no quieren, pero hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, el discipulado se convierte aún más fundamental y más importante para nosotros. Pero no solamente en esta área al venir, sino en la situación de los devocionales que tengamos, aprender. La ignorancia es un factor terrible. Entonces el Espíritu Santo no permitirá que Satanás actúe de una manera que gane. No lo va a permitir. ¿Por qué? Porque aún está la iglesia. No va a permitir. Entonces cuando el Espíritu Santo se ha removido, va a ser, dice, como sacar el tapón ya de una botella y que el líquido de la maldad se derrame por todo el mundo en este tiempo. Entonces ahora somos el tapón de todo esto. No estamos viendo nada de esa maldad que va a ser, pues, increíble. No estamos viendo. Estamos frenando. No parece que andamos mal, parece que no vencemos. No, estamos venciendo. Estamos resistiendo. Pero se imagina cuando la iglesia se vaya. Eso es lo que nosotros creemos. Esa es nuestra fe. Creemos en que un día la iglesia se va a ir. Y una vez que la iglesia se vaya, no habrá nada que detenga al anticristo. Aunque el Espíritu Santo estará todavía, pero no de manera vívida en uno, o sea, como hogar. Estará tal vez presencialmente convenciendo al mundo del pecado. Pero así como en nosotros, que vive dentro.
Entonces viene un tiempo muy duro. Entonces, por eso la operación error está en marcha. Está en marcha. Y lo hemos hablado con la Biblia. Y este león me ha sorprendido mucho al estudiarlo de cómo ataca y agarra. Entonces la Biblia en 2 Tesalonicenses 2:10 dice, con todo engaño. La palabra engaño, si no recuerdo mal, es plané, pero con todo engaño de iniquidad. O sea, una maldad total, pero para engañar tan sutilmente que aquel que es engañado no va a pensar que está mal. Y va a pensar que está bien lo que está haciendo. Pero es un engaño que el enemigo está haciendo. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, esta parte hemos dicho, ¿no? Es para con la gente que no recibe a Jesús en su corazón. Y al no recibir la palabra, el engaño va a entrar por todos los medios posibles, por todas las formas posibles. Por tanto, pues, Dios envía la operación error para que crean a la mentira. Entonces, como el mundo está así, que llegue nomás a la culminación de lo que Dios quiere. Está la Biblia al día que dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Pero como les dije, esto es para el tiempo cuando ya la iglesia se vaya. Pero ya está en acción. De tal manera que algunos estamos creyendo sus mentiras. Estamos pensando que la vida que vivimos no afecta nada y que está bien. Y ya es una operación error, aunque no está en su totalidad situación. Vamos a ver esas cositas con más calma. 2 Tesalonicenses 2:12. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la. Entonces, como hay esto, como la gente no quiere creer, estamos hablando de los finales tiempos, porque la misericordia de Dios se ha extendido. Dios por amor sigue dando el evangelio. Pero hemos dicho, a veces hay un colmo. Con los jebuseos Dios dijo, no, los voy a dejar vivir hasta que llegue al colmo. Y el pueblo de Israel tuvo que luchar y pelear. Y hasta que llegó el colmo y Dios destruyó todas las naciones. Yo creo que hoy, hermanos, la tierra está llegando al colmo. Y por eso Dios va a mandar esta operación error. Tanto que la gente va a adorar al anticristo y el anticristo los va a destruir a él. Entonces, cuando yo digo y hablo de esto, este juicio viene. Entonces Dios quiere que nos agarremos más de la verdad. Nos agarremos más de la. Y no te complazcas en algo que es malo. Porque si te estás complaciendo en algo que está malo, viene un juicio. Viene un juicio. Pero nosotros tenemos que salir adelante. Entonces, este engaño echa raíces en aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Estamos ya eso concretos, ¿no ves? Eso ya es una verdad desarrollada. Entonces estos están listos a ser engañados por el anticristo. No hay ningún problema, van a ser engañados. Y todo lo que diga el anticristo van a obedecer. Si tienen que matar a los cristianos, van a matar. La Biblia dice aún los hijos entregarán a los padres. Porque no entiendo cómo será la educación. No, ahora, tal vez con los atismos que tenemos, podríamos decir, pero va a ser tan grave el padre que el hijo entregará al padre y va a ser persecución total. Ahora, quieren una mentira y Dios les envía un poder. Entonces está bien. Por eso decía, no el que sea ignorante, que sea. No es porque lo voy a dejar, no lo estamos dejando. Estamos orando por esa persona. La iglesia sigue orando. Pero es esa persona o ese sistema que no quiere. Déjenlo que siga ignorante. Pero yo en mi condición de ser humano, más que todo hijo de Dios, vamos a seguir orando. ¿Se acuerdan una vez Dios dijo, no ores? Porque yo ya he determinado. El pecado de muerte es así, ¿no? En 3 Juan dice, no ores. Porque yo he determinado ya matarlo. Cuando Samuel estaba orando por Saúl, ¿qué le dijo Dios? No ores.
Por más que ores, Él ha determinado algo. Y yo voy a proseguir. Entonces, el problema no está en el amor de Dios, no está en su favor, en todo lo que Él tiene, está en nosotros. Y creo que a veces es cierto, ¿no? Tiene que ocurrirnos algo malo para abrir los ojos. Y Dios dice, está bien, déjenlo. ¿Quiere aprender así? Aprenda. Aún ahí sí yo veo el amor de Dios que nos guarda. Porque vuelvo a insistir, vuelvo a reiterar, no estamos todavía ese tiempo. Estamos en el tiempo de la iglesia. Y no sea que ese poder mentiroso nos saque de la verdad. Ya lo que nosotros estamos hablando, se dan cuenta, es ya cosas que, por eso lo llamamos discipulado avanzado, de las dos cosas que Dios está diciendo. Ahora tenemos en mente, nos faltaría 2 leones más si el Señor no llega para terminarlo. Pero en mente está, y que el Señor nos diga, y si nos permite todavía estar, porque solo Dios sabe, que si aún la iglesia está y no se ha ido, estaríamos empezando a estudiar Apocalipsis. Y eso va a ser todavía más fuerte de lo que Dios nos habla. Pero está bien, yo creo que Dios está hablando en este tiempo a su iglesia. No quisiera que Dios diga eso, no de mí. No, deja. Ya Freddy ha elegido eso, déjalo. Él va a ver el producto de su error. Entonces, es un tiempo que uno tiene que agarrarse. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino... ¿Cuál es la mentira? Negar a Jesús, que es el Hijo. Pero yo puedo negar sus obras, puedo negar muchas cosas. Entonces esta operación error, que lo hemos predicado en la iglesia y ahora casi lo estamos enseñando, es algo que ya está pensando, que no está en su total vigencia, pero que es una forma de trabajar que Dios lo está permitiendo. No es Satanás, no es el anticristo, es Dios. Y alguien podrá detenerlo a Dios. Entonces, una situación fuerte. Mateo 22:29. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras, el poder de Dios. Entonces, ¿dónde se origina la operación error? ¿Ignorando qué? ¿Y qué más? El poder de Dios. Si ignoras las escrituras, ¿puedes conocer el poder de Dios? Si ignoras, ¿puedes decir que Dios puede cambiar algo? ¿Puedes creer en el poder de Dios? No. Es que, hermanos, lo único que nos sostiene es las escrituras. Porque el medio que vivimos, las circunstancias que atravesamos, ¿qué nos dice? No, nunca va a cambiar, es imposible, es difícil. Date por vencido, mándalo nomás al infierno, no sé, ya no hay remedio. No, ignoras el poder de Dios porque ignoras ¿qué? Las escrituras. Muchos de nosotros somos producto del poder de Dios. Porque alguien creyó las escrituras de que yo podía cambiar. Y se agarró en la oración para creer que aquello que era inservible, que aquello que estaba en el muladar, Dios lo podía sentar en silla de príncipe. Ahora, esto de creer, pues es la batalla que nosotros tenemos. Menos tienes las escrituras, menos vas a creer. Y menos vas a ver qué cosa. El poder de Dios. Vas a ver el poder de Dios, pero no en la magnitud de creer en las escrituras. Yo he estado viendo este tiempo, yo le he creído algo a Dios fijamente, he dicho, Señor, te voy a creer. Y he visto cómo Dios ha respondido en algo que le he dicho. Y me admiro, le digo, gracias Dios. Si creo, puedo ver las escrituras. Puedo ver el poder de Dios. Entonces Dios está diciendo, esta operación error, que tiene sus etapas, ya no es directamente, tiene sus etapas. Si alcanzamos, lo vamos a ver. ¿Ya? Su origen está en errar. Y la palabra nuevamente es errar, operación error, errar, plane. Es ignorar las escrituras. Entonces pregunto otra vez, no por el discipulado a quien lo da, sino por los que estamos y por que aprendemos. ¿Cuán importante es el discipulado? ¿Cuán fundamental? Porque nos permiten no ignorar las escrituras.
o por lo menos mínimamente saber. Y sabiendo vemos más el poder de Dios. Ahora esa palabra Israel se explanó, o sea, es lo mismo de la operación error, está hablando de lo mismo, es extraviar. Entonces la ignorancia trae el error. Y esa operación, primero va a empezar con la mentira, el engaño y la operación error. Es bien interesante cómo sube. Entonces la ignorancia sí trae el error. Y el error no nos hace ver el poder de Dios. Ahora, imagínense más todavía cuando se va a manifestar un poder demoníaco con señales y milagros. Necesitamos un poder absoluto de Dios para contrarrestar todo eso. No sé, ¿verdad? No me imagino cómo será. Ni yo mismo tengo que tener la verdad de Dios, o sea, en mi vida para discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. La cizaña se ha ensado en la iglesia y está junto, o sea, no aludo a nadie ni estoy diciendo nada, pero en nosotros mismos está entrando. Y no sabemos, hermanos, cómo es. Entonces, ¿qué necesito? La verdad, discernimiento, la verdad. Y el discernimiento viene por la verdad. ¿Qué cosas más ocurrirán? ¿Qué más pasarán? De verdad, este es un tiempo difícil. La palabra ignorando es me he ido. ¿Ya? Me he ido. Significa me niegas absolutamente. Conocer y entender y comprender. Entonces, al ignorar, absolutamente estás negando a Jesús. No entiendes, no comprendes, no vas a ver el poder de Dios. Yo quiero ver el poder de Dios. Y le creo, yo le creo. Aunque mi fe, porque la fe también tiene niveles de fe. Pues Jesús dice, oh, tan poca fe, si hubieras tenido la fe como un grano de mostaza, hay niveles de fe. O cuando se acercó al centurión, la mujer se sorprendió de su fe, dice. Hay niveles de fe. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan de la mujer sirofenicia? Aunque su fe era pequeña, Dios le concedió. Ella dijo, no, aún los pecillos comen las migajas. No he visto tanta fe ni en mi pueblo. Entonces, yo tengo que creer para ver el poder de Dios. Tú no vas a poder ver el poder de Dios si ignoras las. Más bien, puede poder venir otro poder que te haga extraviar de los caminos. Entonces el error es negar y no conocer las escrituras, el verdadero poder de Dios. Entonces trae por secuencia ¿qué? Herejía. ¿La herejía que viene? Blasfemia. La blasfemia de vez que viene, apostasía. ¿Qué es la herejía? ¿Cómo definimos herejía? ¿No es verdad? ¿Alguien más herejía? ¿Ya? ¿Verdad? La sostienes. Un hereje. Entonces, cuando no conozco la escritura, puedo ser un hereje. No, así no dice la Biblia. O la aplico a mi propio parecer. Ya estás blasfemando. Y luego de blasfemar puedes apostar. Atrio, lugar santo y lugar. Otra vez 3. Entonces, ¿cuántos podemos blasfemar por causa de la ignorancia, hermanos? Por no conocer las escrituras. Tengo que conocer. Porque cuando no conozco las escrituras, pues digo cualquier cosa, hago lo que... Es que no, ya no actúo conforme a las escrituras, actúo conforme a mi criterio. Y aunque lo que digo parece que está correcto, es una blasfemia, porque estás negando el poder de Dios que puede transformar y cambiar todo. Y por lo tanto puedes apostatar. Apostatar quiere decir rechazar la fe. Entonces, si se ignora voluntariamente o se pasa por alto el conocimiento de Dios y su poder, uno está a merced a la operación de error. Ahora, voluntariamente, ¿cómo puedo ignorar las escrituras? No me da pues las ganas de estudiar, no quiero, no. Paso por alto, estoy bien como estoy, conozco mal, me voy a hacer problemas. Entonces puedes tener problemas. Lo más grave que puede venir es que la operación error puede abrazarte y agarrarte total.
Entonces, ¿necesito conocer de las Escrituras? Sí. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:3? Que nadie os engañe en ninguna manera. Entonces, ¿cuántas maneras habrá de engañar? Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. O sea, la apostasía precede al arrebatamiento. Entonces, este tiempo va a haber multitudes de formas de engañar. Bueno, perdón por decir de engañar, de engaño. Porque quien tiene la Escritura y la verdad no va a ser engañado. Esa palabra engaño es exapatao, ya no es plané. Y exapatao quiere decir seducir completamente, ¿ya? Entonces, es la operación error. Primero viene, antes de la operación error, viene el engaño. Pero antes del engaño viene la mentira. Si yo me complazco en una mentira por no saber la verdad, ¿ya? Voy a ser engañado. Y si soy engañado, fácilmente voy a entrar a la operación. Y ese es grave, es estar en el gobierno del anticristo. Entonces ya está en marcha. Antes del arrebatamiento de la iglesia vendrá la apostasía, lo que les explicaba. Y esto es lo que hemos hablado, que es lo último que vamos a decir. Quería hablar más, pero nos guardaremos para la próxima clase. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca a mar adentro y echen las redes para pescar. Superficialidad versus profundidad. Cuando el Señor enseñaba en la orilla, lo hacía a gente que estaba iniciando todo esto. Les compartía el Evangelio. Entonces, lo que Dios dice, no puedes quedarte en la orilla. En la orilla, ¿qué peces habría? ¿Ispis? No hay. ¿Qué peces habría en la orilla? Muy pocos. Sí, en Perú he visto algunos, muy pocos. En la profundidad está lo más grande. ¿Qué pescarías en las orillas? ¿Qué pescarías? Entonces no puedo ignorar la palabra de Dios, porque Dios me dijo: yo te voy a ser pescador de hombres, pero tienes que ir a las profundidades. Entonces Dios me está diciendo: necesitas conocer las profundidades de la palabra. Los de la orilla están en un inicio, están en las partes de iniciar. Pero necesitamos ir más allá, a lo más profundo, para conocer al Señor. Entonces a las multitudes se enseñaba a la orilla, y estos se quedaban en la orilla. Pero cuando la agarraba a sus discípulos, decía: vamos mar adentro. Ahí les voy a mostrar milagros y el poder de Dios. Le dijo Pedro: he estado pescando. No, si vas mar adentro, vas a ver el poder de Dios. Y cuando echó las redes, dice que agarró gran cantidad de. Las profundidades traen revelación. Las profundidades bendicen. Lo que no podías hacer en la orilla, en las profundidades Dios da. La profundidad es una bendición. En las orillas los peces son pequeños. Mar adentro están los peces grandes. ¿Podría uno vivir con las salpicaduras del agua o vivir en las profundidades del Espíritu? En las orillas vives con las salpicaduras de ese poder de Dios. Pero entra más adentro, vas a ver las profundidades del Espíritu. Y te va a ser normal, como alguna vez yo digo, ¿no? Y como les digo, siempre me preguntan: ¿y cómo pues Dios le habla? Porque Dios me ha dicho, Dios me ha hablado. Siempre digo: ¿cómo le habla? Pues a ver, dígame. Siempre me preguntan los estudiantes, quieren que les dé una explicación. A veces no la puedo dar porque es algo que ya se ha vuelto normal cuando Dios me habla alguna cosa o me dice. Y la Biblia dice: los ancianos soñarán sueños. Y Dios les va a hablar, les va a decir. Pero se vuelve algo ya como María, pues cuando María vio al ángel no se asustó, no se sorprendió, no gritó: ¡ah, auxilio! No. Para ella fue normal esa aparición. ¿Por qué? Porque vivía en las profundidades. Cuando vivimos en las profundidades,
ahora estamos incluyendo a todos, muchas cosas para nosotros va a ser, no quiero decir normal, pero poder de Dios lo vamos a ver, sí, Él va a actuar. Pero en las orillas vives con algo poco, en la profundidad están los milagros, en la profundidad está el poder, ahí somos transformados por Dios y ahí vemos las manifestaciones sobre. Pero para eso hay que tomar una decisión, ir pues con Jesús a las profundidades. Podríamos hablar mucho de estas profundidades. Y esto es lo que le decía así rápidamente, ¿no? Empieza la mentira, luego el engaño y empieza lo que es la operación error. Que lo vamos a ver la próxima. Amén, hermanos. Creo que lo hemos explicado tal vez mejor que la prédica que ha sido general. Esto acerca de la operación error que viene y que ya está en acción y que quiere hacer creer una mentira al enemigo. Luego de la mentira venga el engaño. Luego del engaño venga lo que es la operación. Ahora la mentira, algunos vamos a cometerlo, pues, pero no significa que estamos en operación error. Por ejemplo, cuando la mujer que estaba en los muros de Jericó, que se llamaba Rahab, vienen, ¿no? Y le dicen, aquí había dos hombres, ¿dónde están? ¿Ella dice la verdad o dice una mentira? Miente. Pero por eso no quiere decir que está en la operación error. Muchas veces nosotros vamos a pasar un momento difícil, tal vez alguna mentira, es una mentira piadosa, pero algo que está. Pero si llegas al engaño, la operación error, ahí es grave. Las mentiras tienen que ser combatidas ¿con qué? Con las escrituras. Por favor, hermanos, correcciones, verlas. Marcos me ha dicho, la próxima clase, recuerdo, o me has ido. No, sí puedes, Marquito. Leo. No es pregunta, es más comentario, tal vez un testimonio. No es tanto referente a la iglesia lo que está sucediendo, sino más referente a lo que veo que sucede en el mundo. Como yo estoy dando clase a jóvenes de universidad, empiezo a notar que cada curso es diferente. ¿Pero en qué sentido? Según cómo van avanzando los tiempos. E inclusive les hacía a ellos esa observación y les decía, extraño aquellos tiempos cuando los jóvenes traían libros a la universidad porque han venido a estudiar. Ahora ya no traen. Y es que las anteriores generaciones se molestaban, digamos, o sea, se tomaban la molestia de preguntar, de salir de errores, de hacer ejercicios y mostrar al docente y decir si está bien o no, de investigar otros métodos y así. Pero cada generación que pasa y esto más ha crecido más, ¿no? Con la inteligencia artificial, las nuevas generaciones ya no se molestan, digamos, en preguntar, porque ya tienen la respuesta con la inteligencia artificial. Y bueno, puede ser respetable, pero las últimas generaciones ya ni siquiera lo hacen, ¿no? Ya ni siquiera apuntes, ya ni siquiera se dignan en preguntar porque saben que lo tienen todo ahí. Y en cuanto a evaluación, empieza a haber un déficit cada año y no se nota, es muy sutil, pero alguien que, digamos, hace una comparación, empieza a notar que empieza a suceder este tipo de cosas y pienso que más que todo esto se va a empezar a dar así por la comodidad, más que, o sea, el engaño va a venir más que todo por esa sutileza, ¿no? Dice que estos cuales en la Biblia hacen que ya no traigan Biblia. Dice. Y dice también que ya no se toman el trabajo de buscar en su Biblia. Dice. Y parece que sí, a veces, ¿no ve? Pareciera. Y cuando digo, si ya no estuvieron, digo, busque por favor Isaías. ¿Dónde está Isaías? Ya no hay, pero sí sería volver a conocer. Pero tienes razón. Hay una situación. ¿Alguien más, por favor? ¿Hay más? Dime. Realmente hay una gran diferencia
en mi propia vida misma que ha pasado, que cuando uno se interna en las cosas de Dios, en la oración, en la obra de Dios, así, encuentras una intimidad más profunda, tienes más deseo, estás como más cerca de Él. Pero a veces por el transcurso de la vida, ya tiene uno familia, ya tiene que trabajar por ello y todo aquello, parece que ya no es la misma intensidad que había más. Entonces, realmente a veces nos hacemos llevar por las cosas que pasan con los deberes y responsabilidades que tenemos. Y añoro y extraño todos esos momentos que he pasado, unos momentos bien bonitos con el Señor, ¿no? Pero, y tomando todo esto, cuánto quisiera volver atrás, pero bueno, no tengo aún ese deseo como ser útil todavía para el Señor, ¿no? Pero ya no es con esa facilidad como ya disponer rápido las cosas, ¿no? Esa diferencia he tomado, pastor. No. Creo lo que decía cuando crece el trigo y la cizaña, ¿no? Que de la misma manera el trigo va a seguir creciendo. Lo que creo que sería conveniente es que busquemos estrategias para que siga siendo esa profesión. Otras formas. La Biblia dice orar sin cesar. Una oración constante. O sea, tiene que haber. Porque las profundidades son. Había que buscar cómo hacer que esta vida continúe. Amén. Cerramos, ¿sí? David, nadie. Sí. Amén. Buenas noches, pastor y hermanos. Bueno, más que un comentario, tal vez. Justamente últimamente he estado estudiando algo de la palabra que tal vez nos ayudaría a entrar, ¿no?, en un tiempo bien profundo de oración por todo lo que usted predicaba, pastor, de esta operación de error que ya se está desatando de una manera tal vez bien sutil. Y como en Efesios, ¿no?, el apóstol Pablo oraba por los creyentes, ¿no?, ese tiempo en la iglesia, de la misma manera yo pienso que nosotros deberíamos orar porque el Señor, en una parte de Efesios dice que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y en otra versión, si no me equivoco, dice que alumbre los ojos de nuestro corazón. De alguna manera creo que nuestro corazón se ha endurecido tanto, y eso que no estaba orando por personas que no conocían a Dios, sino oraba por la iglesia misma, ¿no?, por los creyentes en ese tiempo. Y de la misma manera pienso que nosotros deberíamos orar así por nuestra congregación y agradecer, ¿no?, por aquellas personas que han orado por nosotros. El hecho mismo de que nosotros no nos olvidemos de las escrituras, no olvidemos la palabra, y que nuestro corazón, ¿no?, o sea, que el Señor entre e inunde con su luz nuestro corazón para que nosotros podamos conocerle de una mejor manera. Tal vez nos hemos acostumbrado tanto a venir a la iglesia, escuchar la palabra, cantar un momento y luego irnos. Y al salir de la congregación volvemos, ¿no?, a lo mismo, tal vez a estar metidos en el teléfono, viendo videos, y no ponernos a pensar que en realidad el Señor llega a nosotros de tantas maneras, de tantas formas, que incluso siendo, ¿no?, parte de la iglesia tantos años, que es en mi caso, que yo he nacido en la congregación, que escuchaba igual un pastor que decía una vez que el Señor no tiene nietos, tiene hijos. O sea, no es que porque mi padre ha nacido en la iglesia, yo también o voy a heredar como el Señor, no sería. Pero en este caso yo tengo que buscar al Señor, tengo que llenarme más de su palabra, conocerle a Él, y que el Señor pueda cada día enseñarme muchas más cosas. Entonces, de esa manera nosotros deberíamos orar por nuestros hermanos de la congregación para que el Señor pueda inundar de luz sus corazones. Puedo, ¿no? Ya. Es simplemente como comentario. Te escucho y realmente creo que nosotros también hemos sido jóvenes y hemos pasado por ese tiempo. Pero de lo que yo recuerdo es que
creo que entre los tres, Hugo y Freddy siempre han sido los que le han dado un poquito más de importancia a la palabra, porque Hugo era presidente de los jóvenes y era maestro de los adolescentes, que en ese tiempo se llamaban los vencedores, del cual éramos parte nosotros. Y él siempre ha sido una persona que ha estudiado. Luego te he visto a ti dándole duro a la palabra desde muy joven, cosa que no he hecho yo, ¿no? Entonces quizás los jóvenes pecan de ignorancia. ¿Por qué? Porque lo tienen todo a la mano, ¿no? Tienen el pastor. Belén decía, muchos vienen a la iglesia y cumplen un rol de venir, escuchar, sentarse, cantarse. Entonces, a lo que voy yo es que me parece que cada pastor de la congregación tiene la responsabilidad, primero como pastor, de que su iglesia sea una iglesia que no peque de ignorancia. Esto no quiere decir que los miembros de la iglesia también incumplan esa responsabilidad y que ellos también tienen que poner de su parte, son las dos partes. Entonces, como anécdota, yo tengo un grupo en una de las páginas de la red donde muestro lo que hago, las canciones y algunas prédicas y enseñanzas. Y ahí hay muchas congregaciones que me han pedido introducir, o sea, pedirme que yo los acepte como amigos. Son como 10 congregaciones más o menos, y son grupos de jóvenes y me mandan solo sketches cómicos de lo que hacen en la iglesia, ¿no? Se hacen la burla de cuando oran, se hacen la burla de cuando llegan tal, pero lo que yo veo es que nadie se ocupa de la enseñanza, ¿no? Hasta sus pastores están metidos en lo mismo. Entonces, esta operación me parece que muy por debajo está empezando ya a trabajar dentro de las cosas. La iglesia en su totalidad le ha puesto más interés e importancia en cosas que no edifican, ¿no? No voy a nombrar porque mejor por ahí lastimo a alguien, pero creo que nosotros como personas mayores, como niños y jóvenes que hay acá, tendríamos que ponerle plenamente la importancia a conocer la palabra de Dios, que eso es lo más importante. Y al conocer al Señor, de alguna manera, eso va a crecer nuestro conocimiento en Él y no vamos a caer en este engaño, ¿no? Entonces, lo demás simplemente son complementos y cositas, detalles de la iglesia. Y amén por ti, yo siempre le digo eso. Ayer hablábamos con Hugo. Yo le decía, me parece muy bien el trabajo que se hace en la iglesia. Y debería ser no obligatorio, ¿no? Porque ¿cómo podríamos obligar a la iglesia? Pero como tú decías hace rato, debemos buscar estrategias para que la iglesia entienda que entrar en la ignorancia es morir. Si morimos, estamos prestos a quedarnos en y eso es terrible. Amén. Gracias a Dios todavía hay una iglesia que ora. No será como quisiéramos, pero hay. A mí cuando leo las 10 vírgenes, las 10 cabeceaba. No solamente las necias, también las prudentes. Es un tiempo difícil el que estamos viviendo, pero la iglesia todavía ora. Aunque cabeceando, oramos todavía. Aunque nos vence el sueño, oramos todavía. Y eso nos da la esperanza de que si oramos, el enemigo no va a poder seguir haciendo su obra. Y queremos concluir para orar por Janine. ¿Ya están en ayuno? Desde hoy día hasta el sábado, si no me equivoco. Pero seguimos orando por Janine y por la familia Ataway. Sentaditos como es. Padre, gracias. Ignorar la escritura y tu poder es no creerte que tú puedes hacer algo. Y al ignorar tu escritura, Señor, es no creer en el poder de Dios. Y las mentiras del enemigo están ahí diciendo es difícil, no se puede. Pero tus escrituras, Dios, están llenas del poder de Dios. Están llenas de las promesas tuyas, Señor.
pero no solamente por Janine, tal vez por cualquiera de nosotros que está pasando un momento duro. No te equivoques. Cree la palabra. Aférrate de tu palabra, de esa palabra bendita, y vas a ver cómo el poder de Dios se mueve. Y oramos, Dios, para sostener ese hogar y esa familia. Oramos, Señor, por Vico, por Juanita, por los hijos, pero en especial por Janina. Cúbrela con tu sangre preciosa. Que este tiempo, Señor, sea tiempo de enseñanza, de resistencia, y que al final veamos tu poder. Cuando me hablaste, me dijiste, en el camino me glorificaré. Por favor, tú eres el camino, Jesús. Glorifícate, Señor. ¿Qué es lo que quieres, Padre? ¿Cuál es tu voluntad perfecta? Quiero acudir a tu escritura, a tu enseñanza y a tu palabra. Queremos agarrarnos más de ti, Señor. Por favor, cubre la iglesia. No todos tal vez estemos bien. No todos tal vez estemos perfectamente delante de ti. Pero aún hay una iglesia que ora por nosotros. Estoy de pie porque alguien ora por mí. Los que están aquí es porque alguien está orando por ellos. Aún la iglesia no ha sido llevada. Y si la iglesia no ha sido llevada, podemos ver el poder de Dios, Señor. Te agradecemos con todo el corazón, papito. Fortalece, llena, Señor. Ayúdanos a discernir. No queremos dejarlo, Señor, sin esa tu guardia, sin tu protección a esta familia. Pero no solamente a ellos, porque hay muchos que tal vez sin decir están en el mismo o en la misma situación. Pero tu poder no es selectivo, es para todos. Tu escritura no es selectiva, tal vez en el sentido de decir esto, no, es para todo aquel que cree, Señor. Y nosotros creemos en ti. ¿Tú crees que es posible? El Padre contestó, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Dios puede hacer milagros y los hace. Guarda, Dios, a los jóvenes, guarda a nuestra familia, guarda esta congregación, Señor. Protégela, cuídala, ayúdanos a discernir porque estos tiempos son muy difíciles. Es el ataque mismo de Satanás que ha venido, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es tu palabra, mayor es tu espíritu, Señor. Mayor que cualquier energía o poder de Satanás, es mayor el poder del Espíritu que resucitó a Jesús. Ahora, Dios, si en tu voluntad tú quieres tener un tiempo, quieres mostrarnos algo, ayúdanos a resistir hasta ver tu gloria, Padre. Oramos por todos, mis hermanos. Oramos por nosotros mismos para que, Señor, nos lleves en el camino, nos instruyas, nos corrijas y, Señor, nos sigas enseñando cada día más tu palabra. Gracias, amado. De manera humilde también te pido, bendigas las ofrendas, Señor. Sé que el tiempo es difícil en la economía, pero creo en ti, Señor. Creo en ti. Que no hay un hijo tuyo que mendiga en pan, menos que muera de hambre. Más bien tú das, bendices y añades, Señor, bendición. No damos por obligación, damos por agradecimiento y damos porque te amamos. El resto es tuyo, Señor. Encomiendo todo esto, Padre, en el nombre amado de tu Hijo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. David.